no hay máquinas, ¿no? Es asombroso ver cómo la gente con las manos limpia el algodón. Pero es algodón de calidad de calidad, porque pese a la rusticidad del proceso de producción, el hilado estaba en manos de diferentes campesinos, ¿no? Y todo el proceso de limpia era agrario, campesino. Entonces, digamos, estos gentes, como tratamos con la tierra, que es importante, hay algo que ver con los agentes que, digamos, estudian las áreas que comercializan el producto final o no tienen nada que ver. No, ahora sí, hay relación, no, ahora sí. Y ahí el hilo que conduce al mercado es el hilo de la seda, ¿no? Y el hilo de la seda sí nos relaciona directamente con comerciantes de Ciudad de México. Un incidente nada más. Pedro Pizza, el administrador de la renta de Cabalas en Acapulco, era el gran proveedor de seda, presumo, ¿no? Piensa María Catalán, que sacaba bajo cuerda, ¿no? de sus beneficios de la feria, ¿no? de la entrada de Galeón, sacaba bajo cuerda la seda y no la pasaba por México, sino la mandaba por cabotaje al puerto de Manzanillo, ¿no? Y entraba por Manzanillo a Zapotlán, que era donde estaban las fábricas de negocios, ¿no? Entonces, no hay un estudio, una investigación que nos hable de todo el proceso de producción de rebozo, así muy puntual, lo que hay ya para el siglo XX, ¿no? Además, hay un muy buen trabajo de antropóloga, Patricia Arias, una de ellas, que escribió el libro que es muy característico de lo que era en el siglo XVIII la industria de Guadalajara. El libro se llama Guadalajara, la gran ciudad de los pequeños talleres. Entonces, todavía antes de venderse la producción de textiles, de zapatos, de una cantidad de productos de deshilados, de cosas de industria textil doméstica, eran pequeños talleres entre 5 y 10 empleados que funcionaban domiciliadamente. Estamos hablando de un patrón muy largo. Pensando en la época, evidentemente, cobró mucha importancia. Los rebozos de Jalisco no eran precisamente los más lindos, ¿no? Los más lindos y más caros eran los de Jalisco, ¿no? Pero los rebozos de Jiquilpan, una población próxima a Jalisco, en el Cajón General de Zapala, sí eran los rebozos más apreciados, ¿no? Entonces tengo la impresión de que los rebozos de Jalisco eran, como en Guadalajara, en la región de Guadalajara, eran rebozos de consumo popular, ¿no? Por la mesa de fibra. Consecuentemente, tenían un mercado mucho más amplio que los mercados de los rebozos potosinos y los rebozos de Jiquilpan, que eran rebozos caros, ¿no? Estaban en criollas. Entonces, ahí lo que hay, y el diseño, no lo sé, fíjate, no he visto físicamente textiles, pero tengo la impresión de que no eran diseños tan complejos como los que estaban en el sur en Oaxaca, por ejemplo, donde los rebozos además de que eran teñidos con el anil, la gran cochinilla, con colorantes naturales, ¿no? Encontraban muchísima seda en Oaxaca, ¿no? Y novelas los vestidos rituales de los indígenas de Oaxaca y de Chiapas, ahora son listones que algodón teñidos, ¿no? Pero entonces el mismo vestido era con seda leña. ¿Cómo pagaban la seda? Con la gran cochinilla, ¿no? Que era el segundo producto de exportación después de la Guerra Blanca. Entonces, los grandes consumidores de seda, en términos de producto total, eran los indígenas.
Si puedes saber más, es Mariano Bonaniel, que hizo una investigación sobre los casos. Pero bueno, esas son las conjeturas que yo podría decir. Y bueno, de ahí viene la competitividad, ¿no? Finalmente el tema de la contabilidad. Desafortunadamente, no hemos podido conocer a los contadores que hagan historia, ¿no? La historia económica, que serían una enorme actividad, porque los que tenemos cuando trabajamos las cuentas contables, hacemos crítica de fuentes, pero inmediatamente lo que nos interesa es convertir esa información contable en información económica, ¿no? Pero sobre la tecnología, digamos, de la contabilidad, no hay muchos estudios. Hay un estudio, pero tiene que ver más con contabilidad no privada, de Isabel Abella, que hizo una investigación interesante sobre por qué fracasó la contabilidad por partida doble en la país. Fue un fracaso rotundo, ¿no? La partida doble que terminaron los 2 años diciendo, bueno, no, el derrumbe de la recaudación, el aumento de los fraudes, ¿no? Ya sea por corrupción, por protesta, por viveza, ¿no? Hizo regular a la Hacienda y se volvió al tiempo un sistema de calidad, ¿no? Entonces, entró en la contabilidad del aparato fiscal más importante de la época, nunca entró en la contabilidad moderna, ¿no? Entonces, uno puede presumir que ese mismo efecto tuvo en la contabilidad privada. Personalmente yo lo que he visto es solamente libros de Hacienda hasta ya muy entrado el siglo XIX, ¿no? En 1970. Una Hacienda muy importante en Tarengo, y es una información impecable, organizada por libros, ¿no? En función de la contabilidad de capital, la contabilidad de puestos de trabajo y la contabilidad de producción. Escrito por los libros de deuda. Pero bueno, es muy antiguo. Yo la vi internamente en una caja negra, no sabía decir nada, pero si usted lo hace, no, sería un aporte para los pero no, lo digo en serio, porque sería de enorme utilidad a la hora de trabajar y entender además la lógica de la organización de la información, ¿no? Imagínense los libros que quería tener, bueno, imagínense que no tenían una contabilidad como los antes, una contabilidad que podría ayudarnos, pero simplemente confrontar la contabilidad de una hacienda y un rancho, ¿no? Con condiciones de competencia, podemos ser muy esclarecedoras las estrategias, digamos, empresariales de un y otro, nos podrían dar un gran sobre el resultado de estos fracasos de una país. Pero cuando en esos libros asignan un precio, por ejemplo, para puestos de trabajo, que tiene algo que ver con los mexicanos, no es convención. Bueno, supongo que mañana vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar. Lo que yo he visto es que ese precio tiene valor. Ahora, la preocupación es si es una unidad de cuenta, porque efectivamente lo que hay ahí es un salario. Pero por los libros que revisé esta tienda exportaba trigo a La Habana, ¿no? Entonces era una empresa que estaba muy bien organizada, producía trigo, ganado y tequila, ¿no? O sea, 3 productos de alta demanda. Y lo que hay, y el ganado era fundamentalmente ganado ¿no? Caballos y mulas. Lo que tiene muy bien organizado es por nombre, esta chica lo que descubrimos por nombre, tiene a ese mismo nombre como operario en un libro, en otro libro como arrendatario, ¿no? Y en otro libro como comprador. Entonces, claro, por ya, ¿no? Ya estamos hablando de otra realidad económica, sí cambió. Tiene una relación, por un lado dependencia, y por otro lado de negociación con los trabajadores, ¿no? Les vendes, les arriendas tierras y les pagas salario. Entonces, es un interesante, ¿no? Medio para decir las múltiples formas de relación entre la unidad de producción y el mercado.
Un elemento común que hay desde la época es la relativa libertad de los trabajadores, libertad y movilidad de los trabajadores agrícolas en la época, a diferencia de otras regiones. Entonces, eso también está en espera de un análisis más sociológico, tanto de la conducta empresarial, ¿no?, de la época, como de las estrategias de trabajo de las comunidades, ¿no?, de los trabajadores libres, ¿no? Pero un dato interesante, ahí lo apunto en el libro. En 1892-93 se levanta el primer censo serio, ¿no?, de un visitador que se fue en el Irlandés, pueblo por pueblo, fue recuperando información de las parroquias, ¿no? La población se dividía: un tercio indígenas o caracterizados como indígenas, un tercio blancos, ¿no?, los de los niños, pero eran fundamentalmente criollos y un tercio castas. Un tercio de la población castas. Esto tenía mucho que ver con la movilidad de ciertos sectores, la minería, Y en otra aproximación, bueno, Antonio García de León ha hecho un estudio, un poco la geografía de los sones de la música popular, cómo los arrieros fueron diversificando, fueron, digamos, dejando huellas de música popular de los sones en la región. Y había un eje, Veracruz, sur de Guadalajara, un eje que funcionaba. Uno de los sones más cantados en Veracruz, en el sur de Veracruz, era los agualudos. Y hablan, ¿no?, de un arriero cambiando a las zapatillas, desde entonces acusaban cierta belleza y coquetería, ¿no? Guadalajara, hay también flujos de movimientos de población mulata, negra, diversa, ¿no?, que se va, se escapa de la costa atlántica al Entonces, es una hipótesis interesante de que es un movimiento de población, porque claro, bueno, luego por distintas razones, los censos republicanos borran ya toda identidad étnica, ¿no? Pero en el ciudadanismo uno todavía puede encontrar, ¿no?, esta presencia en algunos rasgos de la población indígena, de mestizaje afro-indígena, mientras que en el noroeste, ¿no?, en esa zona de rancheros, ¿no?, los famosos figuras de rancho, norteñas, ¿no?, son las clientes muy europeas, son rancherísimas, ¿no?, pero son como alemanas. En fin, entonces hay una pluralidad étnica que tiene que ver mucho con esta movilidad laboral. Dejamos el hueso duro, que es el tema monetario para mañana. Yo le rogaría que pueden leer el artículo del debate con el señor Román, ¿no? Nos ayudará mucho porque ahí ya están, digamos, los datos superados del debate sobre el tema de la moneda y de la circulación no monetaria. Muchas gracias. Segunda presentación del doctor. Hablando de la debido comedidamente a los compañeros que estamos trabajando con él, que pudieron liberar un tiempo para las preguntas. Creo que la gente pudiera ser única para el mundo. Hemos subido más intenso. Estaba terminando. Yo lo que te pido es que nos des un espacio para poder. No, perfecto. Incluso si el usuario no tiene perfecto. No, por favor. Cuando quieras. Bueno, una vez más, una carta siguiendo los consejos de Ibarra y Carragemos con
semana de la misa, ¿no? Sí, claro. Bueno, como ya había prometido ayer, la idea hoy es hablar de las fuentes, pero más allá de las fuentes, hablar de cómo es posible establecer un cálculo que no es preciso, porque precisión no es una cosa que se debe intentar en la historia, lo que no es lo mismo que llegar a resultados consistentes. Pero ¿cómo es posible llegar a la respuesta a una pregunta muy íntima y al mismo tiempo muy difícil? ¿Cuánto de oro se produjo a lo largo del siglo XVIII? Bueno, hablemos de oro, etcétera, etcétera, y la cuestión es, sencillamente, ¿cuánto de oro se produjo? Y bueno, ahí tenemos unos primeros problemas. ¿Y por qué? Porque las fuentes no son continuas. Es decir, no tenemos fuentes de misma calidad para todo el siglo XVIII. ¿Cierto? Hay montones de fuentes, pero las fuentes son desiguales en calidad de datos. Entonces, este es el primer problema. Tenemos que reunir todas las fuentes e intentar con ello llegar a un resultado que sea mínimamente consistente. Esa es la idea. No es decir, ¿cuántos gramos de oro se produjo? Pero llegar al cálculo, cuántas toneladas, cuántos kilos. Es diferente de decir, como se decía en nuestra universidad nacional, que era una cuestión de ¿cómo traduzco? De una hipótesis sin más, por dar una apuesta simple, ¿no? Es como una apuesta que no vale nada, ¿no? Yo no creo que sea así. Y afortunadamente hoy podemos decir con cierta seguridad al menos cuánto oro llegó a Lisboa. Y ahí sí, con gramos. Porque la calidad de los datos llega a esta conclusión. Bueno, aquí yo presento una comparación que les da la medida de los problemas enfrentados por la historiografía. Porque aquí yo tengo dos fuentes. Dos fuentes que hasta muy recientemente eran fuentes fiables. Dos autores, este alemán, un minero de Schreck, y un portugués, un brasileño, Virgilio Moya, tal vez el más conocido, que escribió Schreck, produjo estos datos en 1821. Pero los datos de Schreck eran datos basados en las estadísticas de las casas de fundición del siglo XVIII, que son buenísimos, excelentes, de excelente calidad. Entonces, Schreck tenía, cuando llegó a Minas Gerais, en 1821, una serie de datos ya construida por los oficiales de la caja, de la Real Hacienda y de la Casa de Fundición, que ya tenía estos datos, ¿no? Entonces lo que hizo fue completar la serie. Pero ¿cómo completó? Él completó haciendo, vamos a ver después, una proyección, haciendo una estimativa de cálculo. El propio no hizo una investigación en los libros contables de la casa de fundición. Es diferente, hablo casa de fundición y no casa de moneda, porque la producción de moneda en Minas Gerais solo se hizo entre 1725 y 1735. No tenía sentido producir moneda porque la moneda en circulación era por el polvo, ¿no? Bueno, para este periodo de 1700 a 1751 tenemos un grandísimo problema. ¿Por qué? Porque no tenemos los datos contables. Los libros de las casas de fundición y de la casa de moneda
se perdieron, ¿no? Y lo que tenemos, y es lo que hace, lo que hizo el Vega, que está aquí, en la línea roja, el Vega es la línea roja, y no hay pinto en la línea azul. Lo que hizo el Vega, bueno, su cálculo fue basado en una relación sencilla. Bueno, el sistema de recaudación del quinto siguió a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII una regla, diferentes sistemas de recaudación. Explico. En un primer momento, la corona no sabía qué hacer o cómo recaudar sus quintos, porque era una cosa absolutamente nueva en la historia. Entonces, no sabían. Ellos no tenían la tecnología de recaudación de los españoles. ¿Entienden? Los españoles desde siempre sabían cómo recaudar. Establecieron un sistema de recaudación sobre la plata. Los portugueses no tenían. Entonces, en los primeros 13 años, el oro circuló libremente y la corona, muy ingenuamente, esperaba que los mineros se fueran a las casas de fundición, entregar sus oros y pagar los quintos a su majestad. ¿Ustedes entienden que esta cuestión de la fidelidad a su majestad no es muy fuerte? No es probada aquí la fidelidad porque, es curioso que había gente que iba a la casa de fundición. Claro, porque eran muy ricos, entonces tenían que dar cierta satisfacción a su majestad, ¿no? Pero un poquito de oro. Entonces lo que llegaba bajo el rubro de quintos en Lisboa era esto. Y lo que llegaba en manos de los mercaderes era 100 veces más. Entonces, ¿qué cosa? Porque los comerciantes hablaban de la llegada del oro, ¿no? Después de 13 años, esperando que los rendimientos de las minas llegasen a las cajas en Lisboa, la corona se puso en marcha un plan para hacer una recaudación más eficiente. Y lo primero que hizo fue establecer una cuota anual de quinto. Bueno, ¿cuánto llega en manos de los mercaderes? Entonces, la cuota será de 20% de esa cantidad. ¿Cierto? El problema estaba en cómo cobrar estos quintos por los mineros. ¿Cómo los mineros entienden el problema? Bueno, entonces en 1714 se estableció una regla también muy sencilla. Bueno, la cuota es de tantas arrobas de oro al año. Vamos a dividir esta cuota por el número de esclavos existentes en la capitanía de Linares. Es la llamada capitación, o como es más común en el mundo hispanoamericano, encabezamiento. Es un encabezamiento. Entonces, todos los propietarios de esclavos, fueran mineros, fueran agricultores, tenían que pagar esa cuota por esclavo, la cuota per cápita. Y el sistema funcionó muy bien. 1714, 15, 16. El problema es que la producción de oro aumentaba y lo que llegaba a título de quinto no correspondía a lo que llegaba en manos de los mercaderes. Entonces, en 1719, 6 años después, la corona entonces cambió el sistema, o intentó cambiar el sistema nuevamente. Entonces, no es posible, bajo ese sistema de encabezamiento, hacer una recaudación muy eficiente.
vamos a establecer una casa de fundición y moneda en la región minera. Y ahí empieza un plan para establecer esta casa en 1720. El problema es que los mineros hicieron una revuelta, se rebelaron y la corona tuvo que posponer este plan para 1725. En 1725, ahí sí empieza el funcionamiento de la casa de fundición en Brasil, casa de fundición en moneda, fundición y moneda en la región minera, porque ya tenemos casa de minera, ¿no? Pero en situaciones diferentes. Bueno, de 1725 hasta 1735 funcionó la casa de moneda. Lo que pasa es que, una vez más, la producción aumentaba y lo que iba a la casa de fundición no correspondía al total que llegaba a la. ¿Entienden? Hay un problema, porque el oro salía por los días, ¿no? Salía por los dedos de la mano. Bueno, entonces en 1735, nuevo cambio de sistema. Vuelve una vez más el sistema de captación, porque la cantidad de esclavos era mucho mejor. Entonces pensaba posible ahora y bueno, la cuota también se elevó de 25 aquí, de 25 para 30, 37, 100 euros al año. Este paso, ¿cierto? Bueno, en 1735, por tanto, este sistema de captación, una vez más, no funcionó, porque exactamente en este periodo, de 1735 hasta 1750, se produjo 45% de todo el oro del siglo XVIII. ¿Entienden? La producción total del siglo XVIII se concentró en 16 años. ¿Entienden? ¿No? Entonces ahí está el momento más importante de la minería, el auge minero. Bueno, entonces después de 50 años la corona llega a un sistema estable. Y el sistema fue el establecimiento no de una, sino de 4 casas de fundición en las 4 más importantes regiones mineras de Brasil. ¿Sí? En este momento es que empieza el sistema de un sistema diferente de circulación de oro, porque juntamente con estas casas tiene un sistema distinto de circulación. Ese sistema, les mostré ayer, significaba que el oro en polvo circulaba con un valor y el oro fundido con otro mayor. Entonces, esta es la mágica que la corona operó y que, bueno, no produjo ninguna reacción contraria. ¿No? Entonces, este sistema, desde 1750, era estable. Con base, por tanto, en estos diferentes sistemas de recaudo, Schlegel hizo una conclusión. Bueno, si la cuota de producción es tanto será veces 20, ¿no? Veces 20 la suma total. ¿Cierto? Pero bueno, Schlegel no está estableciendo la medida de la producción, sino la medida de lo que llega a las cajas reales. ¿No? Es diferente. No, hay una diferencia importante. Bueno, entonces, para explicar cómo Schlegel llega a este cálculo de producción, Noya Pinto utilizó otra metodología. Lo que hizo Noya Pinto. Se fue a la correspondencia de los cónsules franceses en Lisboa y abrió los libros de correspondencia y se puso a leer lo que decían los cónsules sobre la llegada de oro a los pueblos portugueses.
reportes muy precisos. Ellos no solamente informaban el oro que llegaba, sino la carga completa de los años. Entonces, tanto de azúcar, tanto de cuero, tanto de tabaco, etc. ¿No? Entonces, lo que no hay aquí fue establecer la llegada total de oro en kilos a los puertos portugueses, en particular al puerto de Lisboa, el más importante, 95-99% de toda la circulación, y llegó a ese puerto, ¿no? Entonces, no es una línea de producción, sino una línea de llegada del oro total a los puertos, ¿cierto? Es una metodología diferente, y en un primer vistazo me parece mejor, de mejor calidad, ¿no? Porque se basa en una información de llegada en los pueblos. Bueno, esta es, lo mismo hizo otro autor, el francés Michel Movinot, que se puso no a leer la correspondencia de los cónsules franceses, sino las gacetas holandesas, porque los holandeses, ustedes saben, estaban en todos los pueblos, y informaron a sus correspondientes, a sus corresponsales en Ámsterdam la carga que llegaba de América, y los holandeses publicaban en periódicos que circulaban libremente la carga de las naves que llegaban, ¿no? Entonces, en las gacetas holandesas fue Movinot buscar estos datos de llegada de oro a Lisboa. Y ustedes pueden ver que las líneas no son así tan diferentes. Hay una cierta conformidad entre ellas, ¿no? No son, bueno, entonces la metodología de Movinot está muy cerca de la metodología de Noya Pinto. Lo que cambia son los informantes. En un primer caso, los cónsules franceses; en un segundo caso, los mercaderes holandeses. Pero bueno, ciertamente, los informantes de los cónsules no deberían ser personas muy distintas de los que informaban a los mercaderes holandeses, ¿no? Porque estaban allí, en el puerto, todos. Bien, entonces hagamos el cálculo a que llegó Movinot y Noya Pinto. Y ustedes van a ver una diferencia entre el resultado que llega Movinot y el resultado que llega Noya Pinto. Pero vamos a ver, el cálculo final no es así tan diferente. No estamos hablando de una diferencia de 100 kilos y 500 kilos. No, es una diferencia de 566 toneladas contra 530 toneladas. No es así. Teniendo en cuenta lo que dije, yo no quiero precisión, sino una tendencia segura, ¿no? Y lo que la comparación me muestra es que la metodología de ambos, bueno, me permite hablar de un cálculo, bueno, más o menos próximo de 500 y poco toneladas en la primera mitad del siglo XVIII. ¿Cierto? Bueno, vamos a complicar un poco. Pasemos a la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, eso que sabemos de la primera mitad son los datos directos, y son las únicas fuentes posibles que hasta ahora tenemos. Bueno, lo que pasa en la segunda mitad. Para la segunda mitad, como hay un cambio, o como hubo un cambio del sistema de recaudación, hubo también una mejora en la calidad de la información, porque ahora ya tenemos los libros contables de las casas de comercio.
son de una contabilidad muy sofisticada, nos permite establecer con relativa seguridad el total que entra día a día en las casas. Más, me permiten saber quiénes son la gente que lleva este oro a la casa de Dios. Entonces es una contabilidad diaria de cada partida que entra, ¿no? Y al final tenemos datos mensuales, porque ellos hacen esos cálculos, datos anuales, y con una precisión increíble, porque hicimos una auditoría en las cuentas para ver que ellos sí ya saben hacer cuentas, y es de una calidad impresionante, ¿no? Y calculando cómo podían hacer estos cálculos, porque nosotros en el Excel tenemos una dificultad increíble para hacer para establecer la fórmula, ¿no? Y bueno, así está. Y ellos dan incluso la ley de lo que entra, de inmediato. Nosotros bueno, está cierto, como auditores, ¿no? De la cuenta. Y bueno, las cuentas de la casa, de las fundiciones, tienen un ritmo orgánico muy diferente, porque son datos diarios, ¿no? Entonces, lo que tenemos desde 1751 es esta línea roja de la producción, ¿no? Aquí tenemos la línea de producción. Una comparación entre los datos de molino, para lo que es una unidad, ustedes ven que son datos de llegada de oro a los pueblos, a Lisboa, y un dato de las fundiciones. Comparemos los dos, los datos de molino y los datos de la casa de moneda. Una diferencia de 3%. O sea, las fuentes de molino eran muy buenas, ¿no? Porque tenemos los datos de la fundición y los datos de los informantes. Esos informantes verdaderamente bien informados, ¿no? ¿Qué? ¿Ven la diferencia? Bueno, un poco de exageración en los informantes. Por fin, una comparación que para mí es la prueba final de lo que pasa en las fundiciones y de lo que pasa en la casa de moneda. La línea de tendencia es la misma. Aquí tenemos la moneda en la casa de la moneda de Río de Janeiro y 5 reales en las fundiciones en Minas Gerais, en la segunda mitad. Es significa, bueno, una cosa es la fundición del oro en Minas Gerais. Como yo dije, no existe casa de moneda en la segunda mitad. No se acuña moneda en Minas Gerais en la segunda mitad. Ustedes van a la casa de fundición para transformar oro en polvo en barras. ¿Y para qué? Para poder salir de la castaña. Porque ustedes no podían llevar oro en polvo con ustedes. Esta era la regla. La circulación libre. En el interior de la castaña, si van a salir, tienen que convertir este oro en polvo en barras. Todos de acuerdo con esta regla. Me voy a salir. Entonces, llevo el oro en polvo, saco la barra y me voy. El curioso es que este sistema era tan impresionantemente vigilado que, bueno, tenemos en Brasil, como teníamos, afortunadamente, un impuesto que se llamaba el impuesto de los cheques. Cheques, ¿no? El impuesto de los cheques. Para cada real
sacarlo en los bancos, nosotros pagamos 0,38% del valor. Originalmente un impuesto destinado a pagar los costos de la salud. Muy bien. Lo que pasa es que con el tiempo, o pronto, se ha vuelto en un precioso instrumento para el gobierno controlar las transacciones bancarias. No, porque conocía quienes han sacado mucho o poco dinero. Ahí sí, todo parecía una novedad en Brasil, ¿no? Pero en el siglo XVIII, los administradores regios ya tenían ese tipo de control. Porque cuando ustedes iban a la casa de fundición y llevaban, por ejemplo, 3 kilos de oro, entonces es una cantidad no es pequeña. Entonces, el nombre de ustedes van para un número muy especial. Y ahí está la cantidad que habían llevado. Y enviaban esta información al oficial que estaba en la frontera y con el cual ustedes iban a encontrarse en el momento de salir de la capitanía. ¿No? Entonces, tengo aquí las barras, 3 kilos de oro, si saqué de la casa de fundición, me voy a la aduana, porque teníamos aduanas internas, a la aduana, presento la barra, presento la guía con el registro y la prueba de que este oro pasó por la casa de fundición y me voy. Pero si salgo con sentidos, la intención es volver con mercancía. Entonces cuando vuelvo, este oficial en la aduana, en la frontera, simplemente hace un cálculo. ¿Cuánta mercancía usted trae para mi mercado? Bueno, traigo aquí 100 esclavos. Una pregunta muy sencilla, pero 100 esclavos, 10 kilos de oro. Un problema. Si sale con 3 y entra con el equivalente a 3 veces más, este individuo hay que ser vigilado. Hay que, ¿se entiende? Hay una sospecha sobre él y empieza ahora, a los 2 días, bueno, vamos a ver qué este tipo está haciendo, llevando poco, trayendo mucho, ¿no? Bueno, entonces, una comparación entre la anedación, o sea, lo que entra como, lo que sale como moneda de la casa de fundición de Río de Janeiro, porque estas barras se convierten en moneda en Río, porque no hay casa de moneda en Minas. Muestra este tipo de relación. O sea, una vez más, las dos metodologías se completan. ¿Por qué la diferencia? Claro, entra menos oro que se convierte en moneda en la casa de moneda, porque una parte sale como barra. ¿No? El problema sería si entrase más oro en la casa de moneda de Río de Janeiro. Y no, de contrario. Hasta aquí, tranquilo. Bueno, por favor. Hay una etapa de mi tema y no famosísimo porque los las patas han encontrado sentido de mi fiesta de hacer y la ley de todos tiene que ser lo mejor, los señores grandes. Entonces, el nombre de nuestro nombre de los seguimos hablando en el nombre de equipos que son convenientes. Porque creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo, si uno mide la producción de formación del oro, no desde el punto de vista, no desde el punto de calidad, sino desde el punto de entrada que evidentemente era difícil. Sí, es importante porque conlleva la energía existe el grupo de la cocina, pero en ese sentido no es lo que
a lo mejor era mucho más provechoso para los comerciantes e incluso para los productores retener ese producto. ¿Cuál es el coeficiente? La pregunta es mucho más complicada. Los unos son definitivos. ¿Cuáles son los determinantes de la producción? Porque en el caso de la plata, no sabemos porque las cosas tienen que en un determinado momento para hacer un poquito más de tocar. Y ahí lo realizaría otra vez con la crisis de situación. Se entiende que el apogeo de la economía inmobiliaria del siglo XVI a la mochila de la plata americana, o por el contrario, el combustible está en Europa de la manera que recibió la tipo de demanda. ¿Qué es lo que prima? Y resuelto ese problema, ¿cómo activar esta sociedad? Bueno, profesor, el cálculo del oro en polvo que no entra. Bueno, estoy ahora trabajando con una colega de Portugal que se llama Rita de Sousa, y a quien debo los cálculos no hablé todavía de una fuente nueva en la que trabaja. Ella trabaja con esa fuente, que son los libros de manifiesto de llegada de oro, ¿no? Son fuentes oficiales, con una precisión increíble. Entonces, comparando los datos que tengo con los datos de ella, llegamos a un promedio de 6% de oro en polvo que no participa en ese proceso de acuñación, de función, etc. Es muy poco, ¿no? Pero no sacamos las consecuencias. Entonces, en cuanto a esta diferencia, no sé si se parece, no me acuerdo. Otra cosa, a qué se debe la fluctuación a la calidad de la tierra. Es curioso porque tenemos un ciclo de crecimiento muy acentuado entre 1735 y 1751. Desde entonces, la caída es vertiginosa, ¿no? Es total. Y ¿a qué se debe? Al alzamiento de la tierra. Así. Claro, en 50 años. Siempre. Lo que el oro produjo fue combustible. Él sí es combustible, ¿no? Para los portugueses y muy particularmente para los ingleses. Bueno, estoy ahora trabajando con estos cálculos y yo tengo una sospecha de que una parte muy importante de la producción de manufactura inglesa, bueno, Venezuela tiene antes un panorama muy bonito del oro como responsable por la revolución industrial, etcétera, pero hay que hacer cálculos, ¿no? Para saber cuándo sale de mercancía, cuándo empieza realmente ese tipo de oro, etcétera. Entonces, en eso estamos. Una pregunta de Julio Aranzi. En el caso de la plata, si hubiéramos tanto que el producto a partir de 1970 se le dio una innovación tecnológica. Pero los datos nos ayudan a hacer un poco el sistema de la plata, que son estudios. El nombre de la barrera, los matamoneros brasileños, podían, era posible, si su productividad era constante, no había incrementos de la producción. Constante. No había variaciones sin agujeros. Increíblemente constante. A lo mejor, por ejemplo, una mina subterránea, pero el tipo de la tecnología, la misma. Sí, bueno, mira, cuando vienen los ingleses, ya en el siglo XIX, principios del siglo XIX, vienen con esa idea que Antonio hablaba de que no saben, bueno, es Humboldt, no saben sacar la plata, etcétera, cuando los ingleses, y eso es una situación
sabe que nuestro oro es un oro que siempre estuvo sobre la tierra, no hay nada debajo de la tierra, hay hierro. Una cosa que aprendimos en la escuela desde niños es que Minas Gerais es un estado con un pecho de hierro, no, con un corazón de oro en un pecho de hierro. El corazón se fue del siglo XVIII. Lo que quiere es el pecho, que es de hierro, ¿no? Más nada. Entonces, vienen con una tecnología, una parafernalia tecnológica y lo que logran es una poquita de oro. ¿Qué rico, no? Bueno, es rentable porque cuentan con manos de obra esclava. Estas empresas, ¿no? Son muy liberales. Entonces, no sé si contestan. Bueno, mi tarea aquí es mucho más traer dudas que recibir. No, yo vine para confundir, no para... Es mejor, esta es una tarea muy buena. Ahí estamos. Esta es la diferencia muy importante ahora, que me da una otra fuente de la que no hablé todavía, de los manifiestos plasmados, es decir, los manifiestos plasmados. Todo navío que salía de Brasil desde 1720 en el sistema de flota tenía que llevar un libro del capitán con el registro de toda mercancía que salía, toda. Entonces, somos capaces de medir la cantidad de azúcar, la cantidad de cuero, tabaco y todo, y oro. ¿Y por qué? Yo digo que es una fuente más segura. Porque las personas, no se sentían atraídas a, no voy a registrar este oro, digo, porque era un impuesto muy barato, 1% de todo el oro. ¿Y a título de qué? De seguro. Se pagaba 1% como seguro por el viaje, ¿no? Bueno, la idea de la corona era simplemente constatar lo que salía, ¿no? Entonces este libro salía de Brasil y llegaba al puerto en Lisboa. Y las autoridades en Lisboa tomaban este libro, hacían la conferencia y lo llevaban a la Casa de Moneda, en donde están hasta hoy, ¿no? Bueno, entonces tenemos una serie completa, regular, anual, porque estos registros no son registros de la producción como en general, día a día, son los registros anuales de las llegadas de la flota al puerto de Lisboa, ¿no? De producción del año anterior o de los años anteriores. Bueno, lo que Rita Sosa ha hecho es hacer el cálculo, año tras año, y llega a este cálculo final para el periodo. Voy a presentar la línea completa, ¿no? Pero aquí, entre 1756 y 1765. Comparemos los datos, es decir, lo que llega a Lisboa y lo que es registrado en las casas de fundición. ¿Se entiende? O sea, lo que se lleva de oro a las casas de fundición, ahí sí tenemos una diferencia. No estamos hablando aquí de 6%, 7%, 8%, 10%. Tienen una diferencia de 60%, ¿no? No es una cosa. ¿Qué es eso? Porque sabemos sí que este oro llegó. ¿Y por qué no era registrado? Ya que la ley obligaba a registrar. Tenemos que explicar esa diferencia, ¿no? Con trabajo. Sí, eso sí. La misma comparación
ahora no en datos totales, sino a lo largo del tiempo, casos de exposición manifiestos. No, hay aquí oscilaciones, no, hay puntos en que hay concordancia y otros no. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde está el secreto de esta diferencia? Está en que estos cálculos de las casas de exhibición nos llevan en cuenta, no es que hay contrabando, sino que existe, bueno, por cuenta de las diferencias tenemos que irnos a los libros de nuevo y, bueno, a las leyes, para saber por qué la gente no registrada. No es que la gente no registrada. Todas las personas se registradas. Lo que pasa es que las condiciones son tan solo una parte de los registros. Porque si ustedes tienen oro en polvo en pequeñitas cantidades y están lejos de las casas de fundición, no se van a perder tiempo en un viaje de 2 semanas, 3 semanas, para irse a la fundición y en este viaje perder todo el oro. No, porque van a pagar el transporte, la comida, no vale la pena. Entonces, ¿qué hacían? Iban con oro en polvo a las aduanas internas, ¿no? En la frontera de la capitanía, y presentaban oro en polvo que era cambiado, es cierto, ¿no?, por moneda. Entonces, yo salgo de la capitanía, yo dejo en la capitanía por el oro en polvo y salgo de ella con mi rey, con la moneda. ¿Y cuál es la ventaja? Toda la ventaja. ¿Por qué? Porque ustedes dejan oro en polvo, que vale 1.200 reyes. Pero este oro en polvo no tiene la misma calidad que una barrita de 1.500, que es pura. Una pérdida bárbara de la hacienda va a ocurrir. ¿Entiendes? Porque es de peor calidad. Entonces, si ahora agregamos los datos de la salida por estos registros, llamamos registros porque este es el nombre, ¿no? Porque registros en las fronteras, en las salidas de la capitanía, la cuenta está cerrada, ¿no? Llegamos a la concordancia, no hay diferencia del 60%. La diferencia sería un tipo de circulación y otro tipo de circulación, una circulación menuda, ¿no?, de pequeños agentes mercantiles a los cuales no interesa o no pueden irse a la casa de fundición y cambiar por un bono. ¿Comprenden? Bueno, no son todos que pueden salir por ese, porque hay límite también, ¿no? Ese es un límite social. Solamente se puede cambiar hasta el límite de 500 dracmas de oro. O sea, 1,5 kilos de oro. No, existe un poco menos de 1,5 kilos. Entonces, las pequeñas cantidades ustedes van a encontrar en los registros. Y es lo que estamos haciendo, sacando estos datos de los libros de registro. Y un pequeño test que hicimos mostró perfecto, clarísimo. O sea, no hay diferencia, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que los datos que sacamos en Brasil y los datos que Rita ha sacado de los libros de manifestos de Lisboa tienen la mejor calidad y nos permiten decir que la producción total a lo largo del siglo XVIII fue de cerca de 800 toneladas de oro, ¿no? Esa es la producción. Entonces llegamos a estos cálculos.
cada individuo cuando salió de la capitanía tenía que tener, o sea, que tiene que tener un límite, digamos, de cuánto podría llevar cada individuo cuando salía de la capitanía. En otros tipos el límite de 500 gramos, no límite, o sea, era necesario. Intenta salir. Bueno, en primer lugar no acepta. No acepta. Oficial no acepta. Y en segundo lugar, hay el tiempo de servicio para la hacienda. Que puede pasarse el límite permitido. Y en casos independientes. Bueno, esta fue la primera documentación con la que entré en contacto con la historia de Lina, que son los libros de contrabando, los procesos de contrabando, como se llama proceso también en español, son procesos, ¿no? Y esos procesos son magníficos. Porque hay un caso maravilloso. Un individuo que en 1701 quedó descubierto en 1696. Este individuo en 1701 sale de Salvador en Bahía, casi 1800 kilómetros de distancia, con su tregua y pasa a Nueva y el mercancía de todo tipo. Cuchillos de Holanda, naipes franceses. Bueno, para tener una idea de qué tipo de mercancía y muy contento. Envió todo, muy contento. Toma su récord y se prepara para matar. Pero los oficiales se reúnen los ojos y cuando él está a unos pocos kilómetros de la región de la mina, ya está viendo. Bueno, vamos a ver qué lleva en esa regla. No, aquí tenemos chicharrón y maíz, todo es necesario para el viaje. Pero vamos a ver, lo que pasa es que se llevan, no sé si dice así, mandas de tocino, ¿no? De chicharrón, se dice manda, una banda de huevo. No, porque se va la grasa también, por la grasa, para hacer, porque tenemos una comida ligera muy característica, es el frijol sería recovero, de recua, el frijol del individuo que trabaja con recua, no sé cómo se llama, arriero, el frijol arriero. Bueno, es la mejor traducción. Cuando van a Brasil, ya saben qué significa debajo de esta feijão tropeiro. Así, son tropeiros de frijol arriero. No, para el frijol, vamos a ver. Cuando se abre esta parte del cerdo, hay traerlo en polvo. Todo, son dos aromas de polvo, el partido por la carne. ¿Qué? No fui yo. Lo puso. No, claro, la lo puso, yo compré a un mercador en Sabana. ¿Y por qué lo hizo? Porque era preferible perder el oro que la cabeza. No, porque ese no es mío. Algo. No, entonces prefiere abrir manos del oro para... Entonces tenemos un cuadro muy interesante de este comercio en los primeros años, en que la gente no tiene tanta fidelidad, ¿no? Bueno, eso entonces en cuanto a la producción. Bueno, un poquito más en cuanto a la producción. Este tema de la producción de oro es ya un tema, después que Rita Martín ha presentado sus datos sobre manifiesto. No es más un tema de moda en la geografía. Y es un tema porque una cantidad muy grande de temas se puede sacar con estos datos.
una serie de comparaciones que puede hacer con estos datos. Mañana voy a presentar un cálculo muy tentativo de establecimiento de un Producto Interno Bruto de Minas Gerais con base en la producción de oro. Y bueno, me gustan las cuentas tentativas. Bueno, la cuestión es muy simple. Yo produzco 100 kilos de oro. ¿Qué hago con 100 kilos de oro?